jóvenes, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, episodio de Podcast La Fe. Como hablamos un poco de lo que es el video pasado, hablamos un poco de lo que vamos a tratar toda esta temporada o esta nueva temporada, que son de los principios rectores que ya vimos que son valores en la vida del cristiano que tenemos que tener. Y como primer punto o principio rector, primer valor, vamos a hablar lo que es la fe. Si recordamos un poco también del bloque en lo que hablamos o cómo dividimos esos principios rectores, esos valores, vamos a hablar primero de los que hacen posible nuestra relación con Dios, que uno de ellos es lo que es la fe. Para esto, pues ahora nos acompañan más jóvenes, más varones, de Juventud, derecha, más hombres. de derecha a izquierda. Hola, soy David. Eliud. Javier. Y pues Arturo. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es este principio rector, explicarlo, ahora sí desmenuzarlo un poco a poco y para que sea un poco más práctico el entenderlo, razonarlo y cómo llevarlo a nuestra vida cristiana y poco a poco irlo desarrollando. Entonces, David, un poco o defíneme en una palabra o pocas palabras para ti qué es la fe. Pues la fe, así, si me pides una palabra es creer, pero ¿puedo decir lo que dice en Hebreos? En Hebreos 11, del 1 al 6, bueno, la Biblia nos enseña que la fe es la certeza y convicción absoluta de lo que no vemos y es un requisito indispensable para agradar a Dios. Ok, te adelantaste 2 puntos, pero gracias. Creo que sí. Eliud, para ti, ¿qué es la fe aparte de creer y aparte de lo que dice en la palabra de Dios? Bueno, ahorita estaba viendo un video corto y decía y algo que decía era que la fe es una confianza. Pues sí, va muy de la mano con la parte del creer. Ok, confianza. Javi, a ti, pocas palabras, la fe. Yo creo que es más una convicción, o sea, porque una certeza es, bueno, sé que puede suceder, pero una convicción es, sé que va a suceder. Es como decirlo así, sé que me gradué de cierta carrera y sé que voy a conseguir un trabajo de eso, ¿verdad? Bueno, esa es tu convicción. Esa es mi convicción. Esa es tu ¿verdad? confianza y eso es lo que tú es que crees. tampoco sabes. Sí, o sea, de la bolsa laboral pues no sabemos, Okay. pero es una convicción que yo tengo de que, bueno, con un estudio estoy preparado para ciertos puestos de trabajo. Ok. Y cada uno de estos es también los puntos que se dieron o los ¿cómo se puede decir? Comparativos que se dieron son totalmente ciertos. Una vez más, ahora sí lo que dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos, dice lo que es la fe. En Hebreos 11 dice, pues es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y hablando un poco o quitando las palabras rebuscadas o muy teólogas, pues la certeza es lo que sabes que va a llegar y la convicción, como dice Javier, es lo que tienes porque tú crees en eso, ¿verdad? David, ¿qué es en sí o cómo se puede diferenciar o cómo podemos aplicar la fe en nuestra vida cristiana? Ahorita hablamos un poco de lo que es nuestra vida, de la vida diaria, pero cómo en nuestra vida cristiana, como empezamos a caminar un poco en lo que es el camino de Dios, ¿cómo podemos llegar a aplicar la fe en nuestra vida cristiana? Pues, mira, de hecho, quería leer otra traducción. En traducción en el lenguaje actual, en Hebreos 11 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Y pues tal como lo dices, un ejemplo es, si yo sé que Dios me dijo que Él va a estar conmigo, aunque yo no lo vea, aunque yo me sienta a lo mejor solo, yo tengo que creer que Él va conmigo, ¿verdad? Y cuando yo creo, ya Dios me hace sentir que pues, Él está conmigo, ¿verdad? Ok. Eliud, ¿para ti es importante, en tu opinión personal, crees que sea importante la fe en el cristiano? Pues sí, digo, pues prácticamente el fundamento, digo, sin la fe, o sea, no tienes sentido de llamarte cristiano. Digo, lo que hace un cristiano es la fe, en lo que crees. O sea, porque, digo, un católico otra religión considera su fe, o sea, está basada su personalidad en lo que cree.
si nosotros no tenemos fe, pues prácticamente no somos cristianos. Sí, como dice la palabra de Dios, Javi, sin fe Es imposible agradar. es imposible agradar a Dios. Están Están conectados, están conectados. pastor, no me matará. Y Javi, ahora ya Avíntame hablamos otra, dice. de la fe en el cristiano, que sí es importante para el cristiano la fe. Y ahora en la vida diaria, como tú lo mencionabas, un ejemplo de que pues si estás estudiando, pues tú tienes fe o tienes la convicción en que pues tú vas a hacer o vas a tener un trabajo en ese mismo puesto, ¿verdad? No totalmente diferente. Pero también podemos aplicar la fe en algún otro punto o en alguna otra cosa de tu vida aparte de la cristiana. O sea, que tú puedes decir, oye, ¿sabes que yo también tengo fe en esto, fe en lo otro? ¿Tú tienes un ejemplo de eso? Pues yo creo que la mayoría de las corrientes de las religiones o filosóficas se basan en la fe, porque el ser humano pues es un hombre pensante, un hombre que le gusta lo divino, que le gusta estar pensando o poner su esperanza en algo. Ok. Pero yo creo que en la vida diaria podemos poner la fe en muchas cosas, por ejemplo, en nuestros papás, en nuestros conocimientos, en nuestras fuerzas. Si yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo la confianza en que estoy con mis papás y estoy seguro. Porque, bueno, de chiquitos creo que sucede más. Cuando te sientes asustado, vas y corres con ellos. O cuando estás estudiando la carrera que dices, no, yo confío en que tengo la capacidad para graduarme, la capacidad para entender el conocimiento, y es por eso que pongo mi fe o mi esperanza y mi convicción en las cosas que tengo al alcance. Entonces, yo creo que eso es como lo desarrollamos en la vida diaria. Digo, todos tenemos fe de cierta manera, incluso hasta los no creyentes. Digo, cuando haces un plan a futuro es con la fe de que va a suceder. Así es. Ok, eso es muy, muy cierto lo que dice Javi y Eliud, que todo, no solamente como cristianos, sino también como ser humanos, tenemos ese cierto porcentaje o esa pizca de fe, tanto sea en algo religioso como también en nuestros planes, en nuestra vida diaria. Pero la fe, regresando un poco a la fe cristiana o la fe como cristianos, tiene también otro tipo de perspectivas, otro tipo de ángulos que, como lo mencionamos en un principio, esto es, el principio rector de la fe es para llevar una relación con Dios, porque es lo que volvíamos a lo mismo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y también, como lo mencionaban, pues sin la fe pues no es, pues es nada lo que nosotros creemos. Entonces, la fe como cristianos también viene lo que es el otro punto de la fe salvadora. O sea, la fe que restaura, ¿por qué? Porque también tenemos la certeza, la convicción de que por medio de la fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, Dios o el Señor intercede por nosotros para con el Padre, para que nuestros pecados sean también quitados y limpiados. En esto me puedes apoyar un poco, David, en qué otra cosa podemos aplicar lo que es la fe salvadora en el cristiano. Pues lo podemos aplicar, como tú lo decías, creyendo que pues Él ya nos salvó, que Él dio su vida por nosotros y que ya no somos ese hombre que éramos antes y que Él nos cambia. O sea, si yo antes era enojón, borracho, Dios ya me salvó, Él ya me va a cambiar, pues yo dejo de ser eso, no por mí, sino porque Dios ya está haciendo la obra en mí, ¿verdad? Entonces yo voy a actuar, voy a pensar que soy un nuevo hombre creyendo que Dios está trabajando en mi vida. Yo creo que es parte también de lo que decía Eliud, que dijo, es que la vida del cristiano es fe. ¿Por qué? Porque también la palabra que ahorita decías, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es no nos salva la fe, nos salva el Señor Jesús, pero somos salvos a través de la fe. ¿Por qué? Porque creemos en la obra que el Señor Jesús hizo y es por eso que Él nos redime de los pecados, nos da vida eterna. Pero aparte de eso, la fe salvadora incluye todas las promesas del Señor. Porque yo no puedo decir, soy salvo, pero yo no creo todas las demás promesas que el Señor tiene para mí. Porque en esa fe que yo fui salvo conlleva todo lo que el Señor Jesús me ofrece y me regala, porque pues no es algo que merecemos ni algo que hayamos ganado, sino que en esa fe que no merecíamos, Él nos salvó. Ok. Y también, Eliud, en la vida, por ejemplo, de un cristiano que cuando se viene y conoce de Dios, o sea, tú decirles, el Señor te ama. Tú no lo puedes ver, no lo puedes tocar, pero si tú quieres y dispones de tu vida, lo vas a sentir. Y ahí es cuando también tú, en la vida cristiana, tú crees en ese Señor Jesucristo, tú crees en ese Dios que pues puedes ir a su casa, pues al templo y no lo ves. No es como que digas, mira, ahí está sentado o ahí está en
en una pared. No. O sea, solamente si tú te dejas llevar por la presencia de Dios y en el sentido, pues también vas a creer. ¿Por qué? Porque esa es tu fe, esa es tu convicción y en estás puesto como una vez, haz de cuenta, si Javi hubiera sido inconverso alguna vez, o sea, que es cristiano de cuna, pero imagínate, o sea, toda una vida en pecado y después, ¿sabes qué? Quiero darle un giro a mi vida. Y cuando llegas tú, Eliud, y le dices, oye, aunque son familia, pero, o sea, tú llegas en un hipotético caso, de que le digas, oye, Dios te puede cambiar, te puede ser un hombre nuevo. ¿Qué tiene que pasar ahí? Donde viene lo que es la fe. ¿Para qué? Para que él pueda creerse ese cambio que sí puede llegar a hacerse realidad. Entonces, por último punto, el último punto de este punto, que sean perdonados nuestros pecados, como dice, y que Dios da la base de la fe salvadora en su palabra. Y el siguiente punto es que dice lo que algunos a veces ahí, el cristiano vive por fe. Sabemos que cuántas palabras no hemos visto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta hemos frase? escuchado aplicado en nuestra vida de que, ¿sabes qué? Yo no lo tengo, pero Vivo por fe. por fe se va a cumplir. Yo tengo fe en que el Señor me va a cumplir esto. Eliu, ¿tú tienes alguna anécdota Es que Javi y yo tenemos muchísimas. ¿Tú, Eliu, tienes alguna anécdota de que has aplicado la de vivo por fe? Pues digo, no se me viene ahorita alguna a la mente así específica, pero digo, pues que prácticamente todo lo que hacemos lo hacemos en cuestión de que, pues con la esperanza de que va a salir para beneficio nuestro. O sea, a lo mejor no tenemos de que siempre un plan de que, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y va a ser de que, en cuestión de que, como decimos, de que así sin pensarlo. No, o sea, casi siempre o como cristianos siempre tenemos de que vamos a hacer esto, pero siempre se pone antes en oración y digo, gracias a Dios, pues muchas veces salen las cosas como queremos y esa es nuestra fe, en que a veces viendo las dificultades, pues el resultado sale a beneficio de nosotros y sale como, digamos, a veces incluso sale mejor de como queremos nosotros que salga. Ok, muy bien. No le voy a preguntar a David porque él nunca ha vivido por fe. Mi hermano es un hermano que Dios lo ha bendecido de grande manera. Entonces él nunca en su vida ha aplicado el de yo vivo por fe, ¿verdad? Pero pues... Los vas a confundir después. No, mi hermano, gracias a Dios, Dios lo ha bendecido de gran manera. Entonces, hay que actuar con fe, no estar nada más esperando, viendo. Pero bueno, en el caso de Javier y yo, pues hemos vivido varias anécdotas donde hemos estado involucrados los dos. Más que nada, cuando algunos años el Señor, cuando éramos los congresos, los campamentos, donde pues no teníamos la solvencia económica para poder pagarlos o poderlos. Y aplicamos 2 o 3 veces aplicamos. Pues fuimos como 5 años seguidos a congresos. A congresos, campamentos, donde no sé cómo vamos, pero nosotros nos anotábamos. Y me acuerdo que... Con un peso nos anotamos. Nos anotamos y al final el Señor, por medio de algunos hermanos o allí que nos patrocinaban, yo no los conocí. Yo no los conocí, ¿tú sí los conociste? No, es parte de lo que comentábamos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un anhelo de querer ir, ¿verdad? Y dábamos, hubo una vez que mi hermano dio un peso de abono porque dijo, no tengo más, tengo un peso. Pero pasaron semanas y nos decían, oye, no te apures, pues ya te lo terminaron de pagar. Y nunca nos decían quiénes eran, nunca nos decían quiénes eran los hermanos que se acercaban a darlo. Pero realmente yo creo que hasta cierto punto no importaba sus nombres, sino que el Señor conocía nuestra intención del corazón de querer ir y de decir, ¿sabes qué? Ellos tienen la seguridad de que aunque no tengan dinero, ellos van a ir. Y aunque había veces que hermanos no nos daban el dinero o no así, nosotros trabajamos los talentos y salía, que te lo puedo decir ahora, yo no entiendo cómo juntábamos tanto dinero en 3 semanas para pagar 4 congresos, para pagar tanto. Que eran congresos de 4,500, 5,000, hasta el último que era de 6,000 pesos. Sí. Donde el Señor suplía, pero no solamente decíamos la palabra de que por fe voy a ir o por fe va a ser, no, sino era una serie de donde tanto Dios conocía nuestro anhelo y era una obediencia a su palabra, que esto es lo que se desmenuza también, el vivir por fe, es de que el estar en su palabra, y fue no solamente éramos
más chavos, teníamos 16, 15, 17 años, donde... Un poquito. Hace poco, donde no solamente íbamos por pasar un fin de semana o por ir a otra ciudad, sino solamente íbamos verdaderamente por una bendición de parte de nuestro Dios, que también ese era nuestro anhelo, el seguir sirviendo a nuestro Dios, que a la larga el Señor respaldó ese ministerio, respaldó ese llamado, y gracias a Dios ahora servimos a Dios, no solamente por ese congreso, sino por todo también lo que estaba detrás de eso, que era la lectura de su palabra, el estar en obediencia, el siempre estar allí trabajando para las cosas de Dios, y que importante era para que nosotros también fuéramos en obediencia, para que también digamos, o con toda la convicción y con toda la fe, pues yo voy a ir porque el Señor pues va a suplir todo los gastos. Sí, y parte de la fe creo que es esa obediencia a la que nos sujetamos, decir, bueno, el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Entonces es eso, pero no nada más yo me quedo, bueno, me voy a despreocupar, voy a estar aquí sentadito, echado y va a llegar la bendición sola. No, sino que esa obediencia en Dios me lleva también a trabajar, pero eso también conlleva una fidelidad, una devoción, una fidelidad, una vida fiel a nuestro Dios, ¿no? Que conlleva todos los aspectos. Una vida consagrada. Una vida consagrada, gracias por la palabra, se me fue. Que nos lleva a acercarnos todavía más a Él, y la fe todavía obra de formas que nosotros pues no entendíamos antes, pero ahora dices, bueno, ahora lo veo más fácil que antes. Antes me quebraba la cabeza, pero yo dejé las cosas a Dios y comencé a hacer mi parte, y Dios hizo la suya. Yo hice lo posible y Dios hizo lo imposible. Entonces es esa fe por la cual creo que yo vivo hoy. Y es como lo mencionaba un poco David también, o sea, el actuar con fe. Porque, como dice Javi, o sea, nosotros nos podemos haber sentado o irnos a las casas y sabes que el Señor va a actuar, pero, o el Señor va a obrar, pero el actuar con fe, ¿qué es esto? Pues los talentos que hicimos, en oración, todo eso lo decíamos para en un futuro tener la solvencia, o que el Señor también ayudara. Perdón, hay un teléfono. Que el Señor también ayudara para que también haya esa solvencia económica, y estos son testimonios de algunos de nosotros de que pues por congresos, campamentos, pero pues hermanos de mayor edad que ya son papás y todo eso, que tienen algún negocio, ellos tienen muchísimos más ejemplos de lo que es el vivir con fe, que algunos testimonios hemos escuchado, o inclusive a lo mejor algunos de nosotros los ha vivido, donde a veces no hay para comida o no hay para eso, y el Señor provee. Jehová Jireh es el que sigue proveyendo en nuestras vidas y el que sustenta. ¿Por qué? Porque esa es nuestra fe en nuestro Dios. Amén. Si... ¿Vas a contar algo? Perdón. Sí, o sea... Perdón. O sea, una vida cristiana devota conlleva una fe más intensa. Yo no sé si se acuerde mi hermano Eliud, que cuando nos mandaron a nuestras prácticas en el instituto, pues nos mandaron con un hermano que gracias a Dios pues ahorita le va bien, pero en ese entonces pues iba batallando con muchas cosas. Y hubo una vez que veníamos regresando de Montemorelos y veníamos pasando por Allende, y el carro marcó la gasolina. Okay. Entonces pues todavía faltaban alrededor de 80 kilómetros para llegar aquí al templo. Pues el hermano nada más voltea a ver y sonríe. Yo venía adelante. Dice, tú ponte a orar. Y pues me puse a orar, pero no decía nada. Y gracias a Dios llegamos aquí al templo con ese, o sea, era la pura reserva. Ya de ahí le fue a echar gasolina, pero no traíamos nosotros dinero porque no traíamos tarjetas ni nada, pero gracias a Dios que el Señor esa fe la respaldó y dijo, sabes que tú estás llevando una vida fiel a mí, estás consagrado a mí, entonces Él obraba a nuestro favor. Ok, amén. ¿Alguna otra anécdota, testimonio, comentario pues, de la fe salvadora? Perdón, de la sería fe... Lo mismo, ¿no? Sería lo mismo que ya dijeron. Muy bien, bueno, siguiente punto de lo que es la fe, dice señales a los creyentes como confirmación de la fe. Dice punto número 1, dice, el Señor quiere que sus seguidores vivan en la fe y en su nombre hagan señales y milagros que respalden la predicación de su evangelio. Nosotros como pues jóvenes, que algunos de nosotros hemos sido, bueno, ahorita por ejemplo el líder es David, algunos de nosotros hemos apoyado, pero hemos visto o hemos intercedido también por otros jóvenes que a lo mejor batallan un poco y Dios cumple en su propósito. Me acuerdo cuando empezó lo de la pandemia, muchos jóvenes tenían allí por el WhatsApp, muchos nos pedían la oración
por familiares, por amigos. Y nosotros intercedíamos en las guardias de oración que teníamos. Intercedíamos y se veía la obra de Dios cuando te mandaban ese mensaje de que gracias a Dios ya está evolucionando bien, gracias a Dios va sanando, ya está todo bien. Y te da esa, ¿cómo te puedo decir? Se me fue la palabra. Edificación. Esa edificación donde el Señor contestó la oración de los jóvenes, que a lo mejor no estábamos en un lugar todos reunidos, no estábamos en su altar, pero todos estábamos cada quien en sus lugares, a lo mejor en sus casas, trabajos, pero en un mismo espíritu, que cuando nos uníamos en oración el Señor respondía a esas peticiones y esas oraciones, y se confirma donde una vez más nuestra fe en Dios, donde podríamos decir, ¿cómo se dice? Que Él es nuestro médico divino, y por medio de esa fe que nosotros creímos y ponemos esa petición e intercediendo por ella misma, el Señor respaldaba, y es una señal de sus creyentes donde la fe tiene sus frutos, ¿verdad? ¿Algo por agregar a este punto, Javi? No. Síguele. Bueno, Claro o sea, que es que, sí. o sea, estas señales son señales de que tu fe está siendo ejercida, ¿verdad? Porque pues yo puedo decir aquí, yo voy a poner mi celular y se va a prender, pero el celular no se va a prender si yo no le pico. Entonces yo también tengo la fe de que si le pico va a prender. Puede que prenda o que no, porque pues puede que falle. Sí. Pero mi fe va a indicar que yo también tengo que hacer algo. Entonces son señales que yo creo que el creyente va viendo a través de que el Señor lo sana, que el Señor le provee, que el Señor lo cuida, que el Señor lo protege. Pero hay a veces que podemos decir, es que yo oro a Dios que mi alacena se llene, y trabajo, pero son más deudas las que tengo. ¿Por qué? Porque tengo que pagar recibos, tengo que pagar tanto y mi sueldo no alcanza. Pero ¿qué pasa con las señales de la fe? Entonces, digo, a veces, como el punto decía, el Señor quiere que sus seguidores vivan en la fe y en su nombre hagan señales y milagros. Pero ¿qué sucede cuando no? ¿O qué pasa cuando esas señales no se ejercen o no suceden? Esa es como que una duda. Pregunta. Sí. ¿Verdad? Pues es que de Te me quedas viendo nada más. hecho viene más abajo. Pues, Sí, es que era para meterlo fluido. ¿va? No, Ya pero lo también cortaste. es importante el punto, porque recordando un poco igual, que era o en qué bloque estaba este punto, el principio rector, en la comunión y en la relación que tenemos con Dios. Entonces, uno que va poco a poco, que nosotros somos de cristianos de cuna, o sea, que nacimos en un hogar cristiano, pero ¿qué pasa cuando cuando una persona se convierte? Pues va caminando, es como un niño chiquito, va gateando, va empezando poco a poco, va viendo y va experimentando poco a poco como él vaya creciendo en esa fe, en esa comunión con Dios, en esa relación, va poco a poco. Ahorita que tenemos, ¿cuántos años tienes, David? 24, ¿verdad? 24. ¿Tú, Eliud? 23. ¿Javi? 18. Mentiroso, tienes 21, 22. 21. Pues yo tengo 20. Vamos seguidito. Pero vamos en esta crecimiento de Dios donde podemos decir nuestra fe ha pasado por pruebas, ha pasado por luchas, por enfermedades, por testimonios de nuestras familias que hemos visto en Dios, cómo está actuando, y podemos decir que nuestra fe en Dios va creciendo poco a poco, nuestra relación en Dios va creciendo. Pero ¿cómo es? Como lo decía Javi, mientras más tú experimentes a Dios, entre tú más vayas conociendo a Dios, tu fe va a ir creciendo poco a poco. Muchas veces, lo que mencionabas, las señales a veces no ocurren, pero a veces no es porque Dios, ¿por qué? No, pero a veces no buscamos o no pedimos conforme se tiene que haber o conforme se tiene que pedir. David, por ejemplo, un cristiano o una persona que se acaba de convertir, que acaba de creer en el Señor Jesucristo, no puede, podría pasar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él puede, pero también a veces uno cuando se convierte, perdón, es que me confundí. Cuando uno se acerca es porque a veces tiene problemas, tiene necesidades, y es cuando tú le platicas de Dios, Dios puede solucionar todos esos problemas o todas esas necesidades que Él tiene. Pero Él puede decir como, es que yo tengo miles, tengo deudas, tengo a lo mejor, si es una persona casada, con mis hijos, con mi esposa, todo esto.
¿Y cuál es cuando tú le planteas? Pero el Señor te puede ayudar. Es Pero que eso es también ellos tienen que creer, ¿verdad? Y yo pienso que cada uno de nosotros ha pasado eso, que cuando te alejas un poco, luego tratas de regresar, pareciera que todo está saliendo mal. Te va mal en el trabajo, te regañan en tu casa, no sé, se te fregó el carro o se te fue el camión, no sé. Pareciera que cuando tú buscas a Dios, todo podría salir mal. Pero si tú le crees a Dios y tú le sirves y tú crees que Él quiere lo mejor para ti y lo dejas obrar, ves esas señales que te confirman que Dios está contigo. Puede ser que a lo mejor tú perdiste un examen con un maestro que es bien duro y tú dices, chin, ya la voy a dejar en segundas, y casualmente ese día el maestro no fue. Entonces, Dios te pone esos detallitos, o tú vives más tranquilo porque sabes que Dios está contigo. Yo lo mencionaba en otro podcast, en el ramo mío que es de cartón. Todos estos 3 meses, todos han andado bien locos que no hay cartón porque hay pandemia mundial, todo. Pero pues nosotros estábamos bien tranquilos, ¿verdad? Porque confiamos que Dios es nuestro proveedor. Sí estamos atrasados y aún así todos los días hablábamos con proveedores, 3 veces al día. Hacíamos algo, ¿verdad? Y casualmente cuando nos llegaba una orden, sí encontramos lo justo para esa orden, ¿verdad? Esa orden. Amén. Pues íbamos en el Aná como en un pueblo de Israel, no más y no menos, es lo justo. Yo digo que son esas señales las que te van confirmando que estás caminando con Dios. Por las pruebas que vas teniendo también. Y por último punto, ya para terminar este principio rector, dice, para caminar en la fe, algunas sugerencias, pero yo en vez de sugerencias, yo lo podría decir que la experiencia que tú has tenido con Dios en la fe, no solamente tú veas todo el proceso de verlo, sino de experimentarlo. Y ahora te quiero preguntar, Elliot, por ejemplo, cuando tú tienes algo en tu familia algún testimonio donde lo que hemos platicado, muchas veces lo platican ustedes, o sea, lo comparten a lo mejor con otra familia o con parte de la iglesia. Pues sí, digo, realmente la forma en la que se comparte, digo, sí, puede ser por medio de testimonios, pero realmente, digo, la forma, digo, también la demás gente va viendo tu fe en tu actuar, no solamente de manera platicada, digo, cada uno lleva, digo, sí, obviamente es importante el testimonio, el platicarlo, pero digo, tu forma de ser, tu forma de vivir va cambiando conforme a tu fe va creciendo. O sea, no solo, digo, eso es parte también de la vida del cristiano, no solamente estancarte en un estado, sino ir madurando, ir creciendo, ir como decías tú ahorita, o sea, como un niño, o sea, vas madurando, vas creciendo, y tu fe con eso va fortaleciéndose, va haciéndose más, se podría decir, más práctica o más palpable, no solamente en tu vida, sino para los demás. Amén. Y eso es lo que tenemos, lo que mencionaba Eliud, es importante, Javi, porque tú como crecimiento, tú no sabes, a veces cuando están las reuniones de los domingos, tú no sabes qué personas se encuentran en ese lugar. A lo mejor que han ido 1, 2, 3, 4 veces y a lo mejor todavía no entienden o no experimentan, pero cuando alguien da un testimonio de que el Señor los sanó, los rescató, los libró, etcétera, tú sabes lo que impacta en esa gente para que no solamente, como dice Eliud, o sea, una persona que tú la ves, pero yo siento que cuando la ves es porque ya la conoces. O sea, no sabes si esa persona era diferente antes. Sí. Pero cuando tú lo comentas, ¿cómo decir? Platicas el testimonio y el Señor me rescató, me libró, me sanó, etcétera. Ves el impacto que ven en las nuevas personas, en los nuevos creyentes, donde, ¿sabes qué? Una vez, o sea, yo quisiera que el Señor también tratara de mí, conmigo, o quisiera experimentar un poco más. Y ahí es cuando el Señor, o cuando la presencia de Dios lo atrapa en su amor y no lo suelta, y él empieza a experimentar un poco a poco lo que es el amor de Dios, y en ese tanto que es
la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues es la edificación de decir, oye, si el Señor lo sanó a él, a mí también me puede sanar. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros somos diferentes, pero Dios es el mismo. O sea, Dios conmigo no va a cambiar, no se va a comportar de una forma diferente. Digo, si estoy en pecado, pues sí. Sí. Pero si yo también estoy llevando una vida bien con Él, pues Él va a obrar de la misma manera conmigo. Y precisamente para eso son como estas sugerencias que nos establecen los puntos, ¿no? Yo quisiera compararlas con la vida de Moisés. Moisés, cuando el pueblo sale de Egipto, tenía una situación y llega al Mar Rojo y le dice al Señor, oye, Señor, pues necesito que el pueblo pase el mar, ¿verdad? O sea, él dijo lo que necesitaba. Pero el Señor le contestó de una forma muy bonita y le dijo, ¿qué haces clamando a mí? O sea, tú avanza. O sea, tú avanza y vas a ver cómo voy a obrar. Entonces Moisés lo hizo y comenzó a avanzar. Entonces fue donde el mar comenzó a abrirse. Entonces recibió esa bendición. ¿Y qué le mandó a hacer al pueblo? Bueno, contarlo durante todas las generaciones, para que todos vieran la mano poderosa de Dios, que con un poquito de fe, como decía el Señor Jesús, si tú tuvieras la fe como un grano de mostaza, tú le dices a ese monte, muévete para allá, y se va a mover. O sea, porque la fe hace que cosas sobrenaturales sucedan en las cosas naturales. Así lo veo. Amén. Y esto es un poco de lo que queríamos platicar, del principio rector del valor que es la fe, cuán importante es en la vida cristiana, que también no solamente en la vida cristiana lo podemos ver o aplicar, sino también en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir también lo aplicamos, a lo mejor sin que nos demos cuenta lo estamos aplicando, y además en la vida cristiana, que es un valor importantísimo. Como mencionamos, igual que sin fe es imposible agradar a Dios. El cristiano, cómo va creciendo poco a poco, cómo podemos aplicar la fe cristiana o en dónde se aplica la fe cristiana, y ver en poco a poco cómo también vamos creciendo como cristianos, a lo mejor primerizos o a lo mejor ya longevos en la vida cristiana, y podemos aplicarlo, y cómo podemos seguir creciendo, que es un seguir y un crecimiento diario. Nunca vamos a decir, oye, ya estoy en la cumbre, ya estoy en la cima, ya estoy lleno al 100% de fe, sino que siempre que lo experimentemos, siempre aplicarlo, y siempre podamos decir y tener la convicción de que el Señor siempre está con nosotros, y entre cualquier circunstancia o problema, el Señor siempre está con nosotros. Entonces, algo que tengan que, ya para terminar o concluir. Pues a mí nada me gustaría compartirles un texto para que lo mediten y se lo lleven en cuestión de la fe. El Señor Jesús en Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, como comentábamos, toda nuestra fe va depositada en el Señor Jesús. Entonces, no se turbe nuestro corazón, sino que confiemos en Dios, porque creemos en Dios y creemos en el Señor Jesús, que va a obrar en la situación que nosotros necesitemos. Amén. Y igual, amén. Por último, dice en la palabra de Dios en Romanos 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces quédate con estos versículos, quédate con esto. Como te digo, más explicado, pues también está en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Habla un poco también de lo que es la fe. Y en dado caso que tengas alguna duda o alguna pregunta, pues ahí también están las redes sociales que nos puedes preguntar a nosotros, para que también, si tengas alguna duda, alguna pregunta, pues también no te quedes con ella y también podamos ayudarte con eso. Entonces nos despedimos de este podcast. Fuimos David, Eliud, Javi y Arturo, y hasta la próxima. Hasta luego. Dios te bendiga.